Bueno, vamos a continuar con nuestra clase sobre los dones espirituales. Estamos en la tercera lección y hoy vamos a comenzar a ver algunos de esos que menciona la Biblia en 1 Corintios capítulo 12. Les he animado a traer Biblia, a traer un cuaderno donde apuntar. Quiero decirles que estamos aprendiendo de la palabra del Señor, que es importante que todos estudiemos. Yo estoy estudiando y para mí ha sido de alimento y de edificación poder estudiar estas cosas. Hay muchos que han estudiado estos temas y muchos que Dios les ha guiado para exponerlo de una manera que pueda ser fácilmente entendida, pero aún así debemos de pedir la guía al Señor en todo momento sobre estos temas. Vamos a continuar con el último punto de la semana pasada, pero antes, como siempre, vamos a tener las 3 preguntas para que usted las apunte y pueda contestarlas al final de la clase. ¿Cómo sabemos que cada creyente tiene un don espiritual? En segundo lugar, ¿qué debemos hacer con los dones que Dios nos ha dado? Y en tercer lugar, ¿a qué se refiere la palabra misterios en la Biblia? 3 preguntas para que ustedes nos ayuden a contestar al final. También, si usted al final tiene algún comentario, estamos abiertos a que usted haga algún comentario, pregunta. Si yo no le puedo contestar en este momento, la próxima semana traeremos la respuesta, si el Señor nos lo permite. Entonces tenemos esas 3 preguntas para que las anote. Vamos a estar en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, entonces vayamos allá un momento. 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, dice: pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. En este pasaje nosotros vemos la universalidad de los dones para la iglesia, y al referirme a la universalidad se refiere a que cada persona, cada creyente, cada hijo de Dios se le ha dado un don. Cada uno de los que ha sido salvado por gracia y sellado con el Espíritu Santo tiene al menos un don, un regalo de gracia, porque la Biblia dice: pero a cada uno. Pero a cada uno. Nosotros vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 7, que nos ayuda también con esto. Dice Efesios capítulo 4, versículo 7: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Pero a cada uno. Versiones también dicen: pero a cada uno de nosotros esta gracia fue dada dentro de los límites que Cristo asignó. Viendo este pasaje en Efesios capítulo 4, versículo 7, nosotros podemos ver algo importante. Podemos ver que Dios no dio los dones a todos en la misma medida. Dice ahí: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada persona, Cristo le ha dado un don conforme a la medida que Él quiso. Y es algo importante con los dones. No todos tienen los dones en la misma medida. Todos tienen dones, pero no todos tienen los dones en la misma medida. ¿Quién determinó que una persona pudiera tener una amplitud más en un don que en otro? Cristo. Cristo. Así lo determinó el Señor. Dios dará uno o varios dones iguales en el cuerpo de Cristo y en diferente medida. Puede ser que a uno le dio mayor medida y a otro menor medida. Por eso, saber de dónde vienen los dones que son provistos por Cristo debe darnos a nosotros un contentamiento en el corazón, que el que los dio fue el Señor Jesucristo. Si yo tomo un regalo y yo digo: hermano,
hermano Gustavo, tome este regalo, y después yo le digo a la hermana Fresi, tome este regalo, y sucede que el regalo que yo le doy al hermano Gustavo es más grande, y el regalo que le doy a la hermana Fresi es más pequeño, debería la hermana Fresi decir, hermano, pero ¿por qué a él le da un regalo más grande? ¿No debió darnos a cada uno igual? Eso es como pensamos nosotros, pero Dios no piensa así. Los regalos son de Él y Él los da como Él quiere. Porque si los dones, como les dije la semana pasada, hubieran sido dados para que cada persona de la iglesia los escoja, eso hubiera traído un gran problema, porque cada uno, yo quiero este, y yo quiero el otro, y yo quiero este. Pero saber que el Señor nos asigna, y en la medida que Él quiere, debe dar agradecimiento a nuestros corazones. ¿Quién los dio? El Señor, como Él quiso. Es importante. En tal caso, al que se le dio más, ¿qué pasará? Se le pedirá más. Este don que el Señor nos ha dado es para provecho. No es para algo personal, sino para beneficio del cuerpo. Vamos a volver a 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, que es donde estamos, 1 Corintios 12, 7. Y dice lo siguiente: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. De una vez por todas, debe de quedar claro para todo creyente que los dones que el Señor le ha dado no son para provecho personal, son para provecho de la iglesia, para provecho del pueblo de Dios. Hace algún tiempo escuché una estadística que decía que del total de las personas que están en las iglesias, solamente el 20% de las personas son los que sirven. O sea que si nosotros sacamos acá del promedio de los miembros, ¿cuál sería ese 20%? ¿Y sabe qué es lo más duro de esto? Que la gente se han conformado que esto es una realidad y que así tiene que ser. Eso es duro, escuchar cosas así, que nuestros corazones se conformen a tales pensamientos y a tales ideas. Me imagino que usted en alguna vez ha visto un partido, puede ser de fútbol o de algún otro deporte. Aquí en Costa Rica hay muchos aficionados a este deporte. Y cuando usted ha tenido la oportunidad de estar con alguna otra persona que es muy aficionado a este deporte y ve el partido cómo se desempeña, usted comienza a escuchar comentarios como los siguientes: pero ¿cómo no le pasó la bola a aquel que estaba solo? ¿Cómo es posible que erró en ese pase? Tenía la bola, el marco, ¿cómo pudo fallar? El árbitro, ¿cómo hizo eso? ¿Cómo no vio que eso estaba mal? Y parece que nosotros en la iglesia hacemos lo mismo. Vemos a otros hermanos participando y nada más lo que hacemos es lo siguiente: ¿cómo ese hermano hizo eso? ¿Cómo aquel hermano dijo lo otro? Nuestros corazones deben ser reprendidos, porque los dones que Dios ha dado a su pueblo son para que los ejercitemos todos juntos en la iglesia. No somos espectadores de un partido de fútbol, somos participantes de la gracia de Cristo. Y cada uno de nosotros, cada uno ha sido capacitados por el Señor. 1 Corintios capítulo 12, versículo 14 dice lo siguiente, 12:14. Dice: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Aquí Pablo está dando una analogía en el cuerpo y está diciendo que el cuerpo no es uno solo, sino que son muchos, ¿verdad? Dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. El cuerpo no está constituido solo por un ojo, por una oreja, por un pie, por una pierna, sino que el cuerpo está constituido por una serie de miembros que todos sirven a un mismo propósito, para beneficio. Y aquí, llevando esta analogía a la iglesia, Pablo dice:
Los dones que han sido puestos en la iglesia son para provecho de la iglesia y nadie debe jactarse personalmente de ellos, sino que son puestos para que sean participantes y de beneficio los unos a los otros. Cada miembro del cuerpo tiene una función. El ojo tiene una función, la mano tiene otra función, el pie tiene otra función y cada uno es importante. Si alguien dijera, mire, no es importante este miembro, me lo voy a quitar, ¿cuántos problemas traería a nuestra vida? ¿Ha tenido usted una espina en un dedo del pie? ¿Ha visto lo molesto que es eso? ¿Le ha caído una basura en su ojo alguna vez? ¿Y cómo le afecta eso en todas las cosas? ¿Se ha golpeado usted alguna vez un dedo y sucede que cada cosa que usted agarra en ese mismo lugar es donde usted se golpea? Cada miembro es importante. Cada miembro es importante en la iglesia de Cristo. No se deben desestimar los unos a los otros. Ha sido puesto con una función. Hermanos, nosotros vamos a comenzar a hablar acerca de los dones dentro de poco. Y hay algo que debe quedar claro en nuestros corazones, es lo siguiente: saber que hemos sido capacitados por el Señor para ser canales del Espíritu Santo y que debemos ponernos a disposición del pueblo de Dios para servirle debe ser algo que cada creyente debe vivir y creer. Quiero que comprendamos que cada uno de los creyentes ha sido capacitado con un don para ponerse al servicio del Señor y de la iglesia. Cada uno de nosotros. Y si no estamos viviendo así, y si no estamos creyendo eso, hay algo que está pasando en su vida grave. Porque es una convicción y es verdadero para cada uno de nosotros. Y debe haber gozo en nosotros al saber que el Espíritu Santo ha hecho esto por su pueblo. Es importante aclarar que no solo somos de provecho en la reunión pública. Cuando nosotros salimos de este templo, hermanos, nosotros no dejamos de ser la iglesia de Cristo. ¿Sabía? Seguimos siendo el cuerpo de Cristo. Ahí donde está Álvaro a la entrada no hay un closet donde cada uno de nosotros cuando entra en la mañana se pone una capa que se llama servicio. Servicio a su pueblo y servicio al Señor. Y cuando sale, otra vez me la voy a quitar. Eso no sucede así. Saliendo de este templo, usted sigue siendo un don para esta iglesia y para los miembros. Usted sigue siendo una persona que el Señor le ha puesto para provecho del cuerpo. Y yo pregunto, fuera de estos tiempos de culto, ¿cómo somos de beneficio y provecho para el pueblo de Cristo? Porque algunos piensan que los dones solamente son puestos nada más para el ratito que estamos aquí. No, hermanos, si el Señor le da un don a usted, se lo dio todos los días de la semana. Y todos los días de la semana, ese don debe ser puesto en acción para el pueblo de Dios. El Espíritu Santo permanece en el creyente hasta el día que estemos con Cristo. Así que el cuidado y provecho de los dones que Él nos ha dado debe ser evidente durante toda la vida y en cada momento. ¿Es usted un miembro que ha descuidado el don que el Señor le ha dado? ¿Ha descuidado usted el cuidado de sus hermanos? Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 12, versículo 26. Dice lo siguiente: de manera que si un miembro padece, todos los miembros, ¿qué pasa? Se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y eso no solamente pasa los domingos o los miércoles, eso debe pasar todos los días de la semana.
Y si hay un hermano que está necesitado, yo voy a ir a él. Si ese hermano está con dolor en su corazón, yo voy a ir a él. Si el hermano está alegre, yo también voy a estar con él en esa alegría. Eso no es algo solamente para los días domingos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Es algo para todos los días. Que sea Dios quien reprenda nuestros corazones. Si nuestras conciencias se han hecho duras ante los deberes que tenemos los unos para con los otros. Tenemos deberes los unos para con los otros. Antes de comenzar a hablar de los dones del Espíritu Santo, nosotros ahí tenemos en el punto 3, dice términos que debemos saber, los cesacionistas o los continuistas. Es un tema interesante. Y antes de hablar de este tema, yo quiero decirle que el tema de los dones espirituales es un tema controversial, de una vez. Es un tema controversial. Y yo no quiero traer controversia a esta iglesia. ¿Qué queremos, hermanos? ¿Qué habíamos visto en la primera lección? ¿Qué queremos hacer? Hermanos, no quiero que ignoréis. Nosotros queremos estar informados. Nosotros queremos saber la voluntad de Dios para nuestras vidas, porque los temas controversiales se pueden traer de forma que traigan controversia, o los temas controversiales se pueden traer de forma que traigan edificación a la iglesia. ¿Cómo queremos que sean? ¿De controversia o de edificación? Queremos que sean de edificación. Eso queremos que sean. Hay muchos que luchan de una manera tan férrea que ven a otros como enemigos, ¿saben este asunto? Así como enemigos, esos son enemigos. Nosotros debemos de tener cuidado, no debemos ofender a nadie, ni tratar de destruirlos, sino con humildad nosotros debemos de abrir la Biblia y ver qué nos dice Dios en ella, y exponer estos temas de la manera en que el Señor nos ha guiado por su Espíritu, de modo que honren a Dios y no a los hombres. Que honren a Dios y no a los hombres. Algo muy importante, glorificar a Dios, y esto será importante, como nosotros lo hemos visto. Nadie que tiene el Espíritu de Dios llama a Cristo anatema. Nadie. Sino que solamente por el Espíritu una persona puede llamar a Cristo Señor. Vamos a hablar del tema de los cesacionistas. ¿Qué es eso? ¿Cuántos han escuchado ese tema, ese término? Levanten su mano. La palabra cesacionistas. Muy bien. Y debemos definir qué significa esto. No todos los cesacionistas piensan lo mismo, ¿sabía? No todos los cesacionistas piensan lo mismo. Es bueno que nosotros, cuando tratamos estos temas, aclarar lo que uno se refiere con este tema, porque cuando la gente nos pregunta, ¿ustedes son calvinistas? Y uno debe preguntarle a una persona qué cree ella que es un calvinista, porque tal vez lo que ella piensa o esa persona piensa por un calvinista no es lo que nosotros creamos que es un calvinista. Entonces, cuando alguien nos pregunta, ¿yo soy cesacionista? Sí, soy cesacionista. ¿Por qué? ¿Por qué soy cesacionista? ¿A qué se refiere con esto? Cesacionistas, ellos piensan que ciertos dones del Espíritu Santo han cesado para la iglesia, que algunos de estos dones fueron dados para una necesidad o función específica en un tiempo determinado. Eso es, voy a repetirlo. Piensan que ciertos dones del Espíritu Santo han cesado para la iglesia, que algunos de esos dones fueron dados para una necesidad o función específica en un tiempo determinado.
Por otro lado, tenemos los continuistas o no cesacionistas. Creo que el término es fácilmente entendido, continuistas. ¿Qué piensan ellos? Ellos piensan que los dones que vemos en la Biblia, todos continúan hasta el día de hoy. Continuistas, eso es lo que significa, que siguen en vigencia. Personalmente yo soy cesacionista y creo que muchos de los hermanos así que están en esta iglesia piensan de esa forma, cesacionista. Nosotros en la Biblia tenemos varias listas de dones. Nosotros vamos a exponer aquí en este momento la que está en 1 Corintios 12, después vamos a ver las otras y compararlas. Aquí tenemos una lista de dones mencionados en 1 Corintios 12 del 8 al 10. 1 Corintios capítulo 12, versículos del 8 al 10, y dice la Biblia: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Si nosotros contamos ahí, ¿cuántos ven? ¿Cuántos aparecen? Aparecen 9. 9 dones. 9 dones. Nosotros vemos en el versículo 11 lo siguiente: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, ¿como qué? Como Él quiere, exactamente. Entonces nosotros habíamos visto que no se puede manipular al Espíritu Santo, no se pueden ofrecer como si fueran un mercado. Él lo repartió como Él quiso. Vamos a comenzar a ver esta lista de dones que aparece ahí en 1 Corintios capítulo 12, versículos 8 al 10. Primero tenemos la palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. Nosotros la estamos viendo ahí y viene del griego Sofía o Sofía. Algunos estudiosos han dividido los dones en categorías. Por ejemplo, llaman a este don el don de hablar. Otros lo llaman un don pedagógico o de enseñanza. Este don es expresado en un mayor nivel unos que otros. La sabiduría, como tal, es un entendimiento para vivir la vida en el temor de Dios. Y aquí vamos a hacer una diferencia. Aquí está hablando de palabra de sabiduría, pero nosotros encontramos en la Biblia ese término asociado a la palabra temor. El principio de la sabiduría es exactamente temor a Dios o temor de Jehová. Nosotros, si buscamos en nuestra Biblia Santiago capítulo 1, versículos 2 al 5, Santiago capítulo 1, encontramos una referencia a esta sabiduría. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 5. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La sabiduría aquí en Santiago capítulo 1 tiene como contexto una vida que está pasando por dificultades y tribulaciones. Una vida que está pasando pruebas, dice la Biblia. Y aquí Santiago nos dice: el que tiene falta de sabiduría, pida a Dios. Cuando nosotros vemos en la Biblia sabiduría, y esa sabiduría que nos habla aquí y la sabiduría que nosotros encontramos en el libro de Proverbios, se refiere a una forma de vivir de modo que nosotros temamos a Dios, aún a pesar en diversas pruebas. Job lo dijo de esta manera: Dios me dio, Dios me quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿No hay sabiduría en esas palabras? ¿No hay sabiduría al hablar en el temor de Dios? ¿No hay sabiduría? Claro que hay sabiduría para vivir de esa forma.
Pero esta palabra de sabiduría que habla aquí, 1 Corintios capítulo 12, es algo diferente. Es algo diferente. Es un entendimiento de los misterios de Dios. Puede anotarlo ahí. Si usted tiene donde anotar, es un entendimiento de los misterios de Dios. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 13. 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 13. Dice lo siguiente: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los tiempos de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces, vamos a seguir leyendo un poco más. Dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dijo Charles Hodge, un reconocido profesor de teología que nació en 1797 y escritor de la teología sistemática, lo siguiente: no hay en la Biblia ni en los escritos de hombres una declaración más sencilla o más clara de las doctrinas de revelación e inspiración. Revelación es el acto de comunicar conocimiento divino por el Espíritu a la mente. Inspiración es el acto del mismo Espíritu controlando a quienes dan a conocer la verdad a otros. Los pensamientos, las verdades dadas a conocer y las palabras en las que ha sido registrada se afirman que son igualmente, ¿de quién? Del Espíritu. El verso 7 en 1 Corintios, que nosotros estamos viendo, capítulo 2, dice algo importante. Dice: mas hablamos sabiduría de Dios ¿en qué? En misterio. Es interesante, esta palabra de sabiduría se refería a revelar misterios que en algún momento no estaban claros, no hayan sido revelados, pero que el Señor les reveló a estos hombres. Podía ser los apóstoles o otros hombres en la iglesia. Dios en ese tiempo dio una revelación de aquellos misterios, dándole sabiduría para entender lo que de Cristo y los profetas se había escrito acerca de él. Los apóstoles hablaron la sabiduría de Dios en misterio. Esa sabiduría que había estado oculta, Dios la reveló a ellos por su Espíritu, quien recurrió a lo profundo de Dios para hacerlo. De algún modo desconocido para nosotros hoy, el Espíritu Santo puso en sus mentes revelaciones de cosas que estaban escondidas para que fueran expuestas a nosotros. Y cuando hablamos de misterios, como les dije hace un momento, no hablamos de cosas ocultas, no son cosas ocultas, sino son cosas que en algún momento estuvieron sin entendimiento, pero que Dios las reveló. Vamos a buscar Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27. Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27. Dice así Pablo: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cómo?
este Cristo, como aquel Redentor, como aquel Mesías, salvaría a su pueblo. ¿Cómo estaría en medio de ellos? Ese Cristo, por medio de su Espíritu, vendría a morar en medio de su pueblo, y solamente Cristo sería la esperanza para su pueblo. Cosas que no estaban claras antes. ¿Cómo vendría este Redentor? ¿Cómo vendría este Mesías? ¿Sería un Redentor que los vendría a libertar de la esclavitud de pueblos? No. Era la libertad gloriosa de los hijos de Dios del pecado y de una esperanza que solamente se encuentra en Cristo, nada más. Esos misterios pertenecían al pasado, pero fueron revelados en su momento. Efesios capítulo 3, versículos 3 al 6, Efesios 3, dice así: que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio, vea lo que dice el versículo 5, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado ¿a quiénes? A sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál era ese? ¿Cuál era ese misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Amén. Misterios que antes no se conocían. Dios les daba una palabra de sabiduría a estos hombres para entender lo escrito acerca del Señor Jesucristo, acerca de su vida y de su obra, y poder plasmarla en un entendimiento revelado a su pueblo. Nosotros tenemos ejemplos de hombres que hablaron así. Vamos a buscar Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Recordemos que en ese momento todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento, no estaba completo el canon de la Escritura. Y vean lo que dice el capítulo 6 de Hechos, el versículo 3. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de ¿qué? Y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ahora pasemos un poquito más abajo. Veamos el versículo 8 al 10. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, uno de esos que fue elegido para servir a las mesas, un hombre lleno de Espíritu Santo y de sabiduría, dice, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Por mano de quién venía esto? Del Espíritu Santo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Él estaba asediado por muchos. ¿Y qué pasó? Versículo 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y si nosotros vemos la aplicación que da Esteban en su mensaje, es maravillosa. Él habló del Antiguo Testamento y comenzó a hacer referencias de lo que Dios había hecho en su pueblo, y al final lo aplica a Cristo. Le dio una palabra de sabiduría para poder entender lo que había sido escrito acerca de Cristo. Esos hombres no quisieron escucharle y peleaban contra él. Tenemos otro ejemplo en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 15. Y Pedro, el mismo apóstol, habla de Pablo de la siguiente manera. 2 de Pedro capítulo 3 versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender,
las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? ¿Qué creía Pedro de Pablo? Que el Señor le dio una sabiduría para entender de lo que se decía de Cristo en la Escritura. ¿Quiénes las torcían? Los indoctos, los inconstantes, aquellos que no meditaban. Pero el Señor le había dado una sabiduría y el apóstol Pedro reconoce en Pablo esta sabiduría. Como nosotros hemos visto en 1 Corintios capítulo 2, versículo 7, volvamos allá un momento, 1 Corintios capítulo 2, versículo 7, dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Pablo está hablando acerca de esto. ¿Qué está diciendo? Que Dios le ha dado entendimiento de las verdades de Dios y él podía explicarlas y entenderlas de una manera que quedaran perfectamente acomodadas a la revelación del Antiguo Testamento, a las palabras de Cristo y su obra, y al ser comprendidas por el pueblo de Dios, trajeran edificación y gloria al Señor. Palabras de sabiduría para revelar misterios. El propósito en aquel tiempo de la palabra de sabiduría fue llenar las necesidades doctrinales y prácticas de la congregación en particular, mientras era escrita esta revelación. Mientras era escrita esta revelación, los apóstoles tenían ese don de Dios para tomar pasajes del Antiguo Testamento y aplicarlos a la vida de Cristo. No se ha maravillado usted, hermano, en muchas ocasiones cuando usted lee la palabra de Dios y está leyendo un pasaje y encuentra lo siguiente: para que se cumpliese lo que fue escrito. Y usted ve un pasaje que se refiere al Antiguo Testamento y usted dice: ¿cómo es posible que este hombre viera en ello a Cristo? Pero ahí estaba. Y muchos no lo habían entendido. Para que se cumpliese. Y ponen un pasaje del Antiguo Testamento. Vamos a buscar Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículos 34 y 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Vamos a buscar la referencia de ese pasaje. ¿Dónde está? ¿Ustedes saben dónde está? Sí. Buenos estudiantes, ya están aplicando sus conocimientos. Salmo 78, versículo 2. Usted está leyendo Proverbios y usted se topa con este pasaje: abriré mi boca en Proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Y uno dice: ¿cómo aplicaron esto? ¿Cómo el Señor les dio revelación para entender estas cosas? Esa fue la palabra de sabiduría para aplicarla a la vida de Cristo, en doctrina y en enseñanza. Nosotros no tenemos este don como lo tenían los apóstoles. Los misterios necesarios para nuestra salvación han sido revelados. Los misterios necesarios para comprender quién es Cristo y su obra han sido ya revelados. Ellos recibieron las palabras de sabiduría y han sido revelados los misterios del Señor Jesucristo necesarios para nuestra salvación. Han sido revelados. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros en muchas ocasiones decimos de esta forma: Dios le ha dado sabiduría a ese hermano. ¿Y es malo hablar así? No. Nosotros comparamos las Escrituras y hablamos de aquello que se nos ha revelado. Podemos hacer aplicaciones.
Pero no podemos determinar cosas o pasajes referente a Cristo como afirmaciones sin que ellas estén referidas a Cristo, sin que estén referidos por la misma palabra de Dios. Podemos decir que Dios le dio a un hermano sabiduría para entender cierto texto en su contexto, que él ha entendido el consejo de Dios a través de toda la palabra para poder explicar ese pasaje. Pero no podemos decir que eso haya sido una revelación o una palabra de sabiduría, en ningún modo. Es muy diferente a revelar misterios, como lo hicieron los apóstoles. Hermanos, como vimos al principio, todos somos llamados a pedir sabiduría de Dios. Dice la Biblia, el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. Y quiero hacer una aplicación en este momento antes de terminar, porque yo creo que tal vez no nos dé tiempo de terminar. Y quiero hacer una aplicación en este momento a nuestras vidas. Hermanos, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es el principio de la sabiduría. Hermano, usted no necesita ir al mejor seminario o ir a la mejor universidad cristiana para ser sabio. Usted necesita conocer el temor de Dios para ser sabio. Necesitamos conocer y estar en la presencia de Dios, conocer lo que Él nos ha revelado en su Escritura y conocer sus atributos. Seremos sabios, hermanos. Seremos sabios al andar así. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Eso nos habla. Vamos a tratar tal vez de tocarlo nada más rápidamente. Creo que nosotros hablamos con respecto a esto. Muy bien. Ahora nosotros tenemos la palabra de ciencia, que es un conocimiento sobrenatural. Y solamente vamos a hacer una referencia y vamos a continuar el próximo domingo. Y el próximo domingo, si el Señor permite, vamos a ver más. Dice, también pertenece al mismo grupo de dones de hablar o de enseñar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Mientras que la palabra de sabiduría trajo revelación directa, la palabra de ciencia era la habilidad de comprender esa información revelatoria, objetiva, y por inspiración aplicarla en varias conexiones. Consistía en una aptitud revelatoria para comprender la naturaleza lógica y las relaciones de verdades reveladas a través del don acompañante y declarar la aplicación de estos de una manera inspirada e infalible. Mientras que la palabra de sabiduría revelaba misterios, la palabra de ciencia aplicaba esos misterios a la vida, al conocimiento, a cómo deben de usarse en la vida cristiana para el beneficio del pueblo de Dios. Hendricks dice, el término denota afinidad y apunta a una relación personal que existe entre Dios y el redimido de Cristo. Dios imparte este conocimiento por medio de su Espíritu y debe usarse dentro de la comunidad cristiana para el beneficio de todos sus miembros. Se expresa en el saber, entender y explicar al pueblo la revelación de Dios en la Escritura y en la creación. Entonces, también llamada conocimiento. Creo que vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a continuar la próxima semana. Entonces quiero traer las 3 preguntas y si usted tiene comentarios, entonces puede hacerlos también en este momento. La primera pregunta: si ustedes han sido buenos estudiantes en este rato y ha hecho sus apuntes, tenemos la primera. ¿Cómo sabemos que cada creyente tiene un don espiritual? ¿Cómo sabemos que cada creyente tiene un don espiritual? Alguien puede usar su Biblia y mostrármelo. ¿Cómo sabemos? ¿Quién puede usar su Biblia y mostrarme esto? ¿Cómo sabemos que cada creyente tiene un don espiritual? ¿Quién, Sandra? A ver.
Ujú. A cada uno, exactamente. Muy bien, primera pregunta contestada. ¿Se iba a decir algo, Álvaro? Y Efesios 4:7, Ujú. pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Muy bien, perfecto. Voy con la segunda. ¿Qué debemos hacer con los dones que Dios nos ha dado? ¿Qué debemos hacer con ellos? ¿Alguien con su Biblia puede decirme qué debemos hacer con ellos? ¿Qué debemos hacer, hermano Gustavo? Bueno, voy a responder un poco más que se consideró. Ujú, En la primera de Pedro, ujú. el capítulo 4 y el versículo 10, que dice así: cada uno, según el don que ha recibido, ministre a nosotros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Muy bien. Entonces, es un buen pasaje, hermano. Entonces, cada uno según el don que ha recibido, ¿qué hay que hacer entonces, Gustavo? Ok, ponerlo ¿a qué? A disposición de la iglesia, para provecho a la iglesia. Saber que hemos sido capacitados por el Espíritu Santo debe hacer que nos pongamos al servicio del pueblo de Dios. Eso debe hacer. ¿Alguien iba a decir algo más? ¿No? Muy bien. ¿A qué se refiere la palabra misterios en la Biblia? Creo que podemos responder a ella. Así, hasta ahí sí llegamos. ¿Quién puede responder a esta pregunta? ¿A qué se refiere la palabra misterios en la Biblia? Sí, a ver, María. Ujú. Ujú. Exactamente, que fue revelada. Sí, Álvaro. Misterios era, por ejemplo, en el Antiguo Testamento no estaba revelado la crucifixión de Cristo. Si la hubieran sabido, no hubieran crucificado a Cristo. Entonces, los misterios se reveló en Cristo Jesús cuando Él murió en la cruz y nos dio la salvación. Sí estaba revelado la muerte de Cristo, pero ellos no la entendieron. No entendieron, no vieron al Cristo que iba a estar ahí, no pudieron entenderlo. Eran misterios que eran difíciles de entender. ¿Cómo una virgen daría a luz? ¿Cómo sería esto? Ah, revelación. El Espíritu Santo vino sobre ella y el poder del Altísimo la cubrió. Dios les dio revelación. Eran cosas que estaban ocultas, pero que fueron reveladas. Exactamente, misterios. Exactamente, que serían un solo pueblo. Muy bien. ¿Algún comentario? ¿Algo importante que, si usted tiene alguna pregunta, me la puede hacer después? Sí, hermano Gustavo. Considero importante también enfatizar el hecho de que, como vemos en estos días, que también hay otros grupos que casi tienen como propiedad de ellos mismos el don de lenguas y otra serie de cosas que ellos entienden de esa manera, que es parte de la gracia de Dios entender que los dones Él los da. No tratar de tener un entendimiento de que como que nosotros nos podemos apropiar de él, que es el Señor quien nos sucede. Como lo hemos visto en la clase, para el servicio de su pueblo. Exactamente. Un entendimiento claro y parte de la bendición que el Señor te ha dado de poder entender claramente su palabra. Vamos a hablar de esto en su momento, que sigamos aprendiendo. Que el Señor les bendiga, hermanos.